Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern y Paris Reagan y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Y si sueno un poco labial, digamos así, usted sabe que suena un poco inusual mi voz. Bueno, me están implantando unos cuantos dientes y eso pues desafortunadamente toma un año entero hacer todo ese trabajo. Así que a veces suena un poco inusual, ¿no? En mi pronunciación. Realmente es la culpa de Lauren. Sí, es mi culpa. Él me pegó en la cara. Ya veo. Sí, yo le causé el cefeo. Pero yo le perdoné. Gracias. Y nosotros, pues, estamos empezando el día de hoy en Romanos capítulo 7 y versículo 24. Miserable hombre de mí. Todo creyente que intenta vivir para Dios fuera del orden prescrito de Dios, que es Jesucristo y este crucificado, de hecho vivirá una existencia miserable. Esa vida solamente se puede vivir de una manera y esa manera es la cruz. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? En el momento que dice quién, encuentra el camino a la victoria. Porque ahora él llama y busca a la persona buscando ayuda y esa persona es Cristo. Y el texto griego es masculino indicando a una persona. Yo quiero volver a cuando dice ¿quién me libertará del cuerpo de esta muerte? Es algo terrible para un cristiano el estar en esclavitud con algo, ¿no? O sea, alcoholismo, las drogas, la nicotina. Así es. Y un temperamento incontrolable, celos, malicia, cosas de esa naturaleza. Una persona puede estar en esclavitud con una o más de esas cosas que hacen la vida miserable porque Satanás no se detiene con el esfuerzo, ¿no? Su intención es destruir al creyente, total y completamente destruir al creyente. Dios tiene una manera de libertar a los cautivos. Y es a través de la cruz lo que Jesús hizo allí, el precio que Él pagó. Y lo digo todo el tiempo y muchas veces, bueno, pienso que lo estoy diciendo demasiado, pero yo creo que el Espíritu Santo trata conmigo que no se está diciendo lo suficiente. Y es lo siguiente. Todo creyente, usted debe de tener como el blanco de su fe la cruz de Cristo. Debe de ser así total y completamente. Bueno, yo ayuné tantos días y bueno, sí, creemos en el ayuno, pero eso no le va a dar victoria sobre esa atadura que le ha metido en problemas. ¿Estamos diciendo que el apóstol Pablo tenía una atadura? Estoy diciendo que él luchaba en algún momento con el pecado. ¿Qué tipo, qué situación era? No la sé. No me incumbe eso, pero él tuvo victoria en su corazón y en su vida y él da la razón de esa victoria, él nos la entrega. Ahora, algunos, de hecho, una señora me escribió en una ocasión, ella estaba molesta. ¿Usted está diciendo que Pablo tuvo algún problema de algún tipo? No, la palabra de Dios yo creo que lo dice. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? Claro, no sabemos exactamente el tiempo ni el problema, pero eso era parte de su proceso de aprendizaje. Eso fue lo que lo trajo a la evaluación que él dice en Romanos 7. Y si nosotros una vez más le recordamos a la gente que Pablo cuando escribe Romanos, se cree que lo escribió en el 56 o 58. Y él ya había estado en el ministerio activo ya 30 y tantos años. Él ya había entendido el mensaje de la cruz. Entonces, al escribir esto, él no está en problemas. Pero lo que él no ha hecho a través de sus problemas es darse cuenta de que no hay ayuda que venga desde dentro del hombre.
Entonces, regresándose hasta el versículo... Pero se da cuenta que hay creyentes con problemas. Exacto. Bueno, parte del problema que tenemos nosotros es reconocer que no hay ayuda que venga de nosotros mismos. Y Pablo comienza esta sección en el versículo 14 y dice, pero yo soy carnal vendido a sujeción del pecado, y continúa en el versículo 18, y yo sé que en mí es, a saber, en mi carne no mora el bien. Y culmina en el versículo 24 y dice, miserable hombre de mí. Este es un análisis correcto del yo. El hombre sin Dios, Pablo perfectamente ve claramente que no hay absolutamente ayuda en la ley, en la autoayuda, en actividades religiosas. Solamente hay uno que pueda libertarlo. Bien, pero algunos pueden decir, usted quiere decir o me está diciendo que si yo ayuno 10 días o 20 días o 30 días, entonces no voy a tener victoria sobre este problema con el que trato ahora. Es exactamente lo que estoy diciendo. Sí. No viene ninguna ayuda de los esfuerzos fuera de la fe en Cristo y la cruz. Cero. Bueno, la mayoría de la iglesia moderna hoy en día pone peso en sí mismo. Correcto. Sea ya en el ayuno, y es bíblico, el ayuno es bíblico. Si usted dice, bueno, estamos hablando en contra del ayuno, usted está diciendo una mentira porque no es eso lo que estamos haciendo. Y puedo aumentar, por ejemplo, mi vida de oración a 1 o 2 horas al día o algo así. Y cualquier otra cosa, hay todo tipo de cosas, ¿no? Escuché en algún lugar que decían, bueno, yo voy a hacer 25 pechadas y eso me ayuda a no pecar. No, de ninguna manera. Eran 50 lagartijas o sentadillas, y de hecho fue escrito en una Biblia de estudios. Pero Y eso no es un invento. No, está escrito en una Biblia para hacer ejercicios y vencer el pecado. Pero Pablo reconoce que el carácter que él tiene en sí mismo es miserable. Esto no es un miserable hombre de mí que fui hace mucho, no. Este es el análisis de Pablo de sí mismo al escribir Romanos. Él se veía a sí mismo como completamente incapaz de poder lograr la victoria a través de actividad religiosa. Eso es con lo que ha estado peleando. Por lo tanto, su conclusión en el versículo 24 dice, ¿quién me librará? Tiene que ser alguien fuera de mí mismo, fuera de lo que yo puedo hacer. Eso es lo que él está enseñando, y en el versículo 25, por supuesto, él nombra a Cristo como el libertador. Bien, pero ¿qué sucede cuando el miembro se acerca al pastor hoy día, ¿no? Y ha sido así durante toda mi vida. ¿Qué es lo que le dicen para vencer el pecado, ese problema, cualquiera que sea? Hermanos, bueno, una de las cosas que se ha hecho muy popular es cambiar los hábitos. Entonces, el pecado no es visto como pecado, es visto como un hábito malo. Entonces, si uno cambia el itinerario o el día, que es solamente un hábito, añade uno a actividades, entonces creamos nuevos hábitos que vencerán a los hábitos malos. Sí, no se dan cuenta del poder del pecado y la fuerza de corrupción del pecado, no solamente que afecta al individuo en ese acto en particular, pero si no se lidia con ello, eso terminará en más pecado. Lo que yo estoy escuchando, y bueno, yo escucho a muchos podcasts en YouTube, entonces estos son básicamente personas, son como video podcast, como lo que estamos haciendo aquí, pero generalmente es un individuo y lo suben a YouTube, y es lo que mi generación está haciendo con los medios, cómo se comunican y cómo ellos obtienen información. Y ellos, miren, yo jamás escucho conversaciones en cuanto a cómo obtener la victoria sobre el pecado. Ahora, de vez en cuando hablan de algo específico, como una frustración en particular, y algo de lo que se escucha mucho en estos podcasts es sobre la pornografía. Hablan de eso mucho. Sobre la pornografía y de cómo obtener la victoria sobre la pornografía, y cada uno de ellos tiene un video por separado para que visiten en su página y que vean o escuchen, y que escuchen los pasos específicos que tienen que tomar para poder vencer la lucha de la pornografía. Yo, de hecho, nunca he ido a escuchar los videos, pero todos tienen un proceso, un paso 2, tienen que hacer este paso, aquel paso, el próximo paso, para poder obtener la victoria sobre el pecado. Yo jamás, y bueno, ¿Y ellos hablan del pecado? ¿Cómo dicen? ¿Le llaman pecado? Sí, definitivamente reconocen la pornografía como pecado, sí. Ellos, pero bueno, mire, permítame decir una cosa más. Sí, claro, disculpa. Yo jamás escucho que ellos digan que deben poner la fe en Jesucristo, lo que Él hizo en el Calvario.
para poder No obtener me la parece victoria que sobre saben. cierto tema o problema. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y lo que yo creo, ahora, yo no sé si ellos saben, usted lo ha dicho muchas veces, pero yo no creo que ellos sepan algo en lo absoluto de la naturaleza pecaminosa No, no es o así. del problema de la naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que yo he estado escuchando. No he escuchado todo lo que tienen que decir sobre todo lo que ellos saben de la Biblia, pero lo que sí he escuchado, no he escuchado mucha conversación sobre eso en lo absoluto. No, no saben qué es la No, naturaleza bueno, yo estoy de pecaminosa. acuerdo con el pastor Pérez. Yo jamás he escuchado a nadie fuera de este ministerio decir que si están luchando con un pecado particular y perpetuo para tratar de obtener la victoria sobre él, que deben examinar el objeto de la fe. Jamás he escuchado que se hable de eso en lo absoluto. Hay un libro que se hizo muy popular hace como una década, más o menos, ha existido desde hace mucho. Fue llamado La batalla de cada hombre y se trataba de la pornografía, adicción a la pornografía. Y el autor, una persona que yo he conocido personalmente y he hablado con él sí tiene buenos consejos Sí, prácticos en así ese es. libro de cómo vencer estas cosas, y trabajando en institutos y universidades cristianas ha sido un gran problema entre jóvenes que quieren vivir para Dios y permanecer puros y mantener su mente pura. Pero ese libro en particular, yo sé, bueno, yo sentí lo mismo, nunca sentí como que regresaron a mantener la fe y nuestro enfoque de vuelta en Cristo, y que en la salvación, miren, cuando nuestro objeto correcto de fe es la cruz, llegar a la raíz del problema, sea pornografía o alcoholismo o lo que sea, todo es de la misma raíz. Así que, como dijo John, cambiar nuestros hábitos o pensar que si por hacer algo 17 días seguidos romperemos ese hábito, eso es ¿Y eso es prevalente. prominente? Es muy prominente Sí. que si hacen algo 17 días, Establecer un hábito. van a crear un hábito. Entonces, se nos está acabando el tiempo. Mejor hablemos de esto en el próximo segmento. Muy bien. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos y quiero que David continúe donde él se quedó porque es muy, muy importante. Así que no se vayan. Volvemos después de la pausa. Estamos de vuelta. En esas sesiones de encuentros, ¿la cruz no se menciona? Bueno, yo personalmente no lo he visto enfocarse en eso. En el segmento pasado estábamos hablando de algo y hablé acerca de 17 días, y entre nuestras sesiones aquí, algunos han dicho que han escuchado 21 días o 28 días. Entonces el enfoque en hacer algo para romper un hábito o edificar un hábito, el mantra que yo he escuchado es que si siembran un pensamiento, segarán una acción. Si siembran una acción, segarán un hábito. Y si siembran un hábito, segarán un destino. Entonces deben cambiar sus hábitos diarios para no hacer estas cosas que los han enlazado. Y esto en su mayoría, miren, yo como pastor trabajando en el ministerio universitario, he tenido a muchos jóvenes que quieren vivir puros, con su mente pura y permanecer puros. Es algo muy difícil en nuestra sociedad, porque la atadura de la pornografía está muy disponible en todo lugar. Pero a menos que tratemos con la raíz y causa de todo esto, no tendremos la victoria sobre la pornografía, a menos que lleguemos a la raíz. Miren, todas estas cosas prácticas que hacemos con nuestra computadora, con nuestros celulares, la televisión, todo esto es bueno y positivo, pero no estamos tratando con la raíz del por qué estamos siendo enlazados con todo esto y por qué no tenemos la victoria de todo esto. Hay mucha gente en nuestras iglesias que están caminando heridos en su caminar con Dios porque están siendo enlazados por estas Pero cosas. yo creo que la mayoría de estos jóvenes, o quienes sean, no me parece que es un caso de rebelión en contra de Dios. No me parece que ellos sepan.
sí creo que no se les enseña, no creo que muchos pastores realmente sepan, porque usted preguntó qué harían los pastores si viene un miembro y les dice, yo estoy luchando con este problema. Bueno, yo mismo le he dicho a mucha gente que tienen que orar más, que tienen que estar en la iglesia cada vez que se abran las puertas, tienen que ayunar, tienen que leer este libro, leer aquel libro. Estoy hablando de libros fuera de la palabra de Dios. Yo mismo he estado allí tratando de, como pastor, queriendo ayudarle a la gente, pero sin saber cuál es la respuesta y qué es lo que va a hacer que haga ese efecto duradero. Hablamos en el otro programa el día de hoy y para cuando salga al aire van a pasar ya varias semanas, pero hay personas por las que yo he orado y han dejado los cigarrillos en el altar y jamás han vuelto a tocar un cigarrillo, tuvieron un encuentro Algunos con Dios no. y algunos han luchado durante muchos años. Gente como usted dijo, que ama a Dios, esa gente que quiere ser libre de la pornografía que está en nuestra iglesia. Creo que muchos de ellos aman a Dios, saben que está mal, quieren vivir para Dios, pero no tienen la fuente correcta y yo jamás he escuchado a nadie en un libro o en una enseñanza hablar sobre que cuando nos desviemos y estemos adictos a estas cosas tenemos que examinar cuál es el objeto de nuestra fe y si tenemos el objeto correcto de fe o no. Bueno, digamos que usted es un creyente y usted dice, ¿qué tipo de creyente vive en una atadura de esa naturaleza? Sí, absolutamente. puede vivir de esa manera. Pueden estar atados por Satanás. Satanás trata de encontrar la manera que pueda para atacar a esa persona, para destruir realmente. Eso es lo que Satanás quiere hacer, destruir. Entonces, tenemos que asegurarnos que la persona sea salva, que realmente haya nacido de nuevo, porque no me parece que lo que le decimos que haga, si usted no conoce al Señor, realmente no le va a ayudar. Para nada. Así que usted ha nacido de nuevo y el blanco de su fe, esto es muy importante, debe de ser Cristo y este crucificado. Entienda eso. ¿Y qué queremos decir con eso? El blanco de nuestra fe. Eso es lo que usted cree. Usted entiende que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por su redención, su libertad, su victoria. Y no importa qué tipo de problema usted tenga, Él se dirigió a ello en la cruz del Calvario. Y eso se trata total y completamente, no parcialmente, sino total. Así que usted debe de entender que fue tratado en la cruz y el blanco de su fe debe de ser Cristo y este crucificado. Y número 2, no debe de estar en sí mismo. Usted no lo puede hacer. Yo creo que ya usted puede llegar a esa conclusión. No lo puede hacer. No es posible. Y usted dice, bueno, yo conozco a alguien que dejó ese hábito. Siempre hay alguien que hizo algo. Pero como regla, usted no lo puede hacer. Damas y caballeros, no lo pueden hacer. Y así, bueno. En tercer lugar, aún la iglesia no tiene una respuesta. Millones están envueltos en iglesias hoy día, están en esclavitud. Y no quiero decir que todo el mundo que está en la iglesia está en esclavitud, pero muchos lo son o lo están de una manera u otra. Mencionamos, por ejemplo, la pornografía o alcoholismo, o pueden ser las apuestas, puede ser realmente un temperamento incontrolable. Son problemas que realmente buscan robar, matar y destruir. Y son buenos en ello, hacen el trabajo. Pero la iglesia, usted puede estar envuelto, como una señora me escribió recientemente, diciendo, hermano Swaggart, yo sé y conozco la doctrina bautista, la conozco tanto que yo enseñaba la clase de nuevos convertidos. Así conocía yo la doctrina bautista. Y estaba yo en una ocasión viendo la programación, de hecho el domingo pasado, y me di cuenta que no era salva. Y había estado allí durante años y estaba no unos cuantos días en eso, sino que durante años lo hacía. Y realmente no era salva. Tuve que admitir en mi corazón que no era salva. Y cuando entregué mi corazón a Cristo, mientras yo me arrodillé al lado de esa silla en mi sala el domingo en la mañana, mi mundo cambió. Me di cuenta lo que era verdaderamente vivir para Jesús. Bien, millones están en las iglesias y piensan que porque son miembros de una iglesia, y tal vez algunos de ustedes hacen lo mismo,
piensan que eso les garantiza victoria. No, no es así. No es así. Y la iglesia no puede salvarle, damas y caballeros, no puede. Pero si usted hace lo que le dije que haga, y usted hace la cruz de Cristo, el blanco de su fe, y hace eso exclusivamente, entonces el Espíritu Santo, y aquí viene la parte de la acción, aquí llegamos al Espíritu Santo. Por eso es que digo que tiene que nacer de nuevo. El Espíritu Santo, Él no operará fuera de la obra terminada por Cristo. Eso le da realmente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y el Espíritu Santo quiere ayudarle. Si usted es un creyente, usted es un hijo de Dios. Él quiere ayudarle. Y Él quiere resolver ese problema y lo quiere resolver en corto tiempo. Y si su fe está correcta en Cristo y este crucificado, eso le da al Espíritu Santo la actitud para operar y Él puede vencer estos problemas personalmente, ¿no? Entonces, una vez más, usted hace la cruz de Cristo, el blanco de su fe. Número 2, no está en usted. Realmente entienda eso. No lo puede hacer usted. Yo no lo puedo hacer. No tengo que hacerlo, pero ya Él lo hizo. Y número 3, la iglesia no es la respuesta. Y es Jesucristo y este crucificado. Y cuando usted permanece con eso, usted permanece así, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente en los parámetros de la obra terminada por Cristo, empezará a obrar a favor suyo porque Dios le ama. ¿Entiende? Él no quiere que usted esté en esclavitud, Él le ama. Y Él ha pagado un precio gigantesco, un precio terrible para que podamos ser victoriosos sobre el mundo, la carne y el diablo. Entendamos eso. Así que entienden, valga la redundancia, lo que acabo de decir. El blanco de su fe es Cristo y este crucificado. Número 2, no está en usted mismo, usted no lo puede hacer. Número 3, no se trata de la iglesia con todas sus reglas y rudimentos, no está en la iglesia. Pero cuando su fe está anclada en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los confines de la obra terminada por Cristo, empezará a obrar en su corazón y en su vida y le dará victoria sobre la nicotina, la pornografía, el alcohol, esas drogas o un temperamento incontrolable, celos, envidia, concupiscencias, lascivia, no importa lo que sea, es pecado. Y la manera a la victoria se hizo para usted en la cruz. Alabado Dios. Sí, es señor, el marco de trabajo legal de Dios por el que ha diseñado obrar. Dios mismo en el tribunal espiritual del cielo ha diseñado este plan por el que Él obrará exclusivamente dentro de lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y Él mismo se hace responsable ante esa verdad, esa ley, esa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él mismo se hace responsable ante esa ley. Entonces, cuando la fe del creyente es puesta en cualquier otra cosa aparte de Cristo y lo que hizo en el Calvario, Dios mismo tiene que retirarse un poco de ayudarle a ese creyente. El Espíritu Santo no opera Correcto. en esa atmósfera. Y finalmente, por causa de que ese individuo continúa por esa senda, ese individuo pudiera perder su fe completamente. No se trata de que Dios ha hecho una regla y Él va a hacer que se obedezca. No, porque Él ama a la humanidad y Él ama a la humanidad. Por eso es que Él ha hecho esta ley. Por eso es que Él mismo se mantiene y a la humanidad también la mantiene responsable a esa ley. Entonces Dios, Él ha escrito esta obra legal por la que Él obra, y si uno pone la fe en Jesucristo,
Dios comenzará a trabajar a favor de uno. Se nos terminó el tiempo y lo que Paris acaba de decir es correcto. El Espíritu Santo obrará en su vida. No se pierda la próxima programación. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.